impacto que tiene el COVID-19 en la medición del deterioro bajo IFRS 9. La idea es hacer un tema general donde les expliquemos cómo vemos los impactos nosotros desde varios ángulos. No solamente lo vemos desde el ángulo de temas macroeconómicos, sino también desde otra serie de ángulos. La presentación está dividida, comenzamos con un tema específico de contexto, luego pasamos a un tema específico relacionado con el impacto en el ICL. Dentro del ICL hay una serie de puntos que vamos a ir desarrollando, que son principalmente temas macroeconómicos, incremento significativo y un tema de actualización de modelos, sobre todo temas de uso de datos. Esos son los tres principales puntos que vamos a tocar. Igualmente, como lo dijo Laura, si hay alguna inquietud que no resolvamos durante de pronto este conversatorio, la idea es que nos la dejen y con muchísimo gusto nosotros estaremos devolviéndole, digamos, a través de un correo la respuesta a esa pregunta. Eh, Perfecto. Entonces, para comenzar, es importante ponernos en el contexto que estamos viviendo el día de hoy. Eh, Básicamente este brote se dio en China, se dice que más o menos alrededor de diciembre de 2009, y desde ese momento, pues algunos gobiernos han tomado ciertas acciones, algunos se han demorado más, otros menos. Aquí en Colombia, digamos, comenzamos a tomar acciones hacia alrededor de marzo. Y esto ha tenido unos impactos importantes en las entidades. Principalmente los impactos se han dado en la fuerza laboral, básicamente porque tengo restricciones de movilidad, temas de teletrabajo. A muchos nos ha tocado aprender a teletrabajar, donde realmente antes no se miraba desde ese punto de vista como una posibilidad tan normal del teletrabajo. Adicionalmente tengo una serie de recursos limitados y adicionales desde el punto de vista de que yo no estoy en el espacio físico normal donde tengo la totalidad de mis recursos y necesito, digamos, algunos recursos que me toca revisar dónde los puedo obtener. Un tema importante ha sido, digamos, el impacto en las cadenas de suministro, principalmente por restricciones de movilidad, de tráfico de personas y mercancías. Aquí lo que hemos visto es que a pesar que ese sector, digamos, pues en Colombia digamos, no ha sido declarado en cuarentena, sí se ha visto un poco impactado por el tema de movilidad y también teniendo en cuenta pues temas de proveedores. Otro tema que muy probablemente todos lo hemos visto ha sido el impacto en las ventas. Esto se debe principalmente a un tema de menor consumo para algunos sectores más que para otros. Y acá también, nuevamente, al yo tener una menor venta, en general puedo llegar a tener un menor flujo de caja. Entonces, el pago de mis obligaciones también se han venido impactando. El capital, digamos que el circulante es mucho menor. Aquí, digamos, a pesar que se está trabajando a través de las entidades financieras en Colombia de poder dar esos estímulos a la economía, pues es algo que se está apenas trabajando y que digamos, de alguna forma no sea, o sea, no cubriría el total del posible impacto que estamos viendo. Ahora, también, digamos, hay una serie de estrategias de cobertura, sobre todo, pues, principalmente con el tema del dólar, como se está manejando ahora. En cuanto, digamos, a operaciones, se ha cambiado el modelo operativo, limitaciones de infraestructura, ya el modelo operativo de pronto es distinto o nos ha tocado cambiar ese modelo operativo hacia un modelo donde las reuniones ya las hacemos a nivel de internet, hacemos este tipo de capacitaciones en vez de hacerla de pronto en una sala con una interacción. Y un tema muy importante es la regulación. La regulación, lo que hemos visto es que se han sacado muchos decretos que han impactado a muchos de los sectores de la economía. Uno de los decretos que en este momento me acuerdo y que pues realmente creo que nos impacta a todos los que estamos acá ha sido el tema relacionado con
los aportes a los temas de pensión, por ejemplo. También, digamos, los temas, algunas compañías, las compañías aéreas, por ejemplo, las restricciones que se han dado en los aeropuertos, en los viajes, temas de los apoyos desde el punto de vista financiero, y bueno, una serie de decretos que han tenido un impacto importante y que lo que se espera es que estos decretos pues sigan apareciendo con el fin de mitigar un poco el impacto. Ahora, un poco, ya volcándonos un poco más a los temas financieros, lo que les queríamos presentar con esta primera gráfica es un posible impacto, el impacto que se observó, por ejemplo, en el índice de Colcap. Este impacto, esta información la sacamos de Bloomberg eh, y principalmente lo que se observa es un impacto importante, digamos, en, las en el índice como tal. Aquí también que es importante tener en cuenta, el impacto no es solamente de pronto en los temas de deterioro desde el punto de vista de cuentas por cobrar y cartera, sino que también lo vemos desde el punto de vista de inversiones, asociado en algunos casos a los posibles downgrades que se puedan presentar de los bonos o títulos que yo tengo. Eh, la situación actual de Colombia, que muchas entidades tienen test, entonces puede generar un impacto al momento de cualquier downgrade. Eso por un lado, también desde el punto de vista de portafolio, las valoraciones de las compañías y los impactos en las acciones, como lo muestra, por ejemplo, esta gráfica del Colcap, es un tema importante que hay que tener en cuenta. Esto era como la primera parte que les queríamos dar de contexto. La idea es que ya Ramiro nos cuente un poco más a detalle cada uno de los puntos. Listo, perfecto. Entonces, como lo mencionaba Eduardo, en este overview de todo el impacto, tanto económico, digamos, como financiero que ha traído la expansión y la propagación del virus, pues en diferentes naciones como tal. Entonces, uno de los primeros escenarios que digamos, se está manejando tanto a nivel global, a nivel de benchmark, digamos, en las entidades como tal financieras, no financieras también, digamos, en este caso para la estimación del deterioro bajo, pues, estos escenarios que se están presentando, la crisis económica que está sobreviniendo. Entonces, es atacar ese impacto por medio del parámetro, que es uno de los más relevantes dentro de toda la normativa IFRS 9 en la parte de deterioro, que es el forward looking, ¿sí? Toda la parte de inclusión de escenarios macroeconómicos prospectivos dentro de la evaluación de mi provisión por deterioro, pues de la cartera de obligaciones o de cuentas por cobrar, aunque también entra la parte que hace un momento mencionaba Eduardo del deterioro de inversiones. ¿Listo? Entonces, pues surgen varias preguntas en este caso. ¿Cuál es o qué escenarios macroeconómicos debo considerar? Entonces, como bien nos da los lineamientos la normativa, pues estos se deben, digamos, seguir manteniendo en cuanto deben ser escenarios macroeconómicos prospectivos, plausibles, ¿cierto? Generados a través de juicios expertos, que en este caso, digamos, pues las entidades asesoradas por un área de estudios económicos o también por información pública, digamos, del mercado, que me dé lugar, digamos, a proyecciones, a diferentes horizontes temporales, que eso pues va a ir muy en línea de la temporalidad de la vida, digamos, de mi cartera, de la vida promedio, del plazo promedio de las obligaciones. Y tiene que tener en cuenta esos efectos macroeconómicos prospectivos, pero pues que estén ligados directamente, ¿cierto?, a la cartera de obligaciones crediticias, a ese comportamiento que tienen respecto al riesgo de crédito. Entonces, acá como vemos, ¿cierto? Las sugerencias de las mejores prácticas, tanto de la normativa, también los lineamientos nos indican que debemos considerar varios escenarios, ¿cierto? Dentro de la evaluación como tal del efecto forward looking que vamos a incluir dentro de la evaluación del deterioro. Entonces la sugerencia siempre, pues digamos, es esos escenarios plausibles, pero que tengan tanto la parte optimista, un escenario bajo y un escenario pesimista. Cada uno de ellos va a tener pues una probabilidad de ocurrencia o una ponderación, un peso dentro de la evaluación de la provisión final. Obviamente, en este caso, digamos, lo que yo espero de que pase con las proyecciones, digamos, macroeconómicas, va a tener la mayor probabilidad de ocurrencia, que es el escenario base, pero también debemos considerar los escenarios alternos, tanto el pesimista como el optimista.
Es de gran relevancia y mucho más ahora, pues que digamos en este caso el impacto como tal del virus es tanto impacta directo o indirectamente mi cartera, pero se va a ver reflejado mucho por las variables macro, digamos por la situación económica del país a futuro, a corto o mediano plazo, y esto lo puedo reflejar a través de mi escenario pesimista, ¿sí? Entonces, como cada la ponderación al final de los tres escenarios que se sugieren y que son pues como está alineado a las mejores prácticas, nos va a dar lugar a una provisión que tenga incluidos esos escenarios prospectivos. La segunda pregunta es, ¿en qué información puedo basarme? Entonces, de esto la ISB, ¿cierto? A través de la página, digamos como tal, publicó un pequeño artículo, digamos, de todo este tema de IFRS 9, pues medido en el contexto del COVID-19, de la crisis que se está generando. Entonces, como ustedes han visto en la normativa, siempre nos habla de que debemos estimar o desarrollar una estimación basada en la mejor información disponible. Pero en este caso, lo que, digamos, se puede también utilizar es utilizar del histórico como tal, eventos catastróficos pues, que hayan ocurrido y que hayan desencadenado a su vez esos efectos económicos entre, digamos, en este caso, temporales, y pues que haya producido a su vez esa recesión en la producción de bienes y servicios como la que se está viviendo en este momento. ¿Sí? En este caso, pues, digamos, las sugerencias son posibles catástrofes naturales, terremotos, aunque también en este caso podríamos también tomar el tema de la crisis económica reciente, pues del 2008, digamos, la más reciente, indirectamente que en Colombia pues no llegó a impactar en la misma medida que en Estados Unidos, en países europeos, ¿cierto? Aprender de esas crisis para ver que, digamos, como por ejemplo, a través de indicadores de cartera, ¿sí? En este caso de morosidad o digamos de cartera como tal, los indicadores que normalmente se manejan, podemos ver esa influencia, digamos, o ese impacto que generaron esa crisis dentro de esos indicadores. Y a través de eso podemos dar lugar a ciertas proyecciones o qué esperar que pase con los parámetros, por ejemplo, de la IFRS 9, que en este caso la morosidad se traduce directamente en la probabilidad de default. Entonces yo puedo aprender, digamos, de ese impacto que se generó en ese momento y verlo a través de qué voy a esperar en el parámetro de probabilidad de default, que seguramente, digamos, se va a incrementar a medida que se vaya aumentando como tal los efectos de la crisis. ¿Listo? Entonces esta información es la que yo puedo basarme para generar esos escenarios. ¿Qué ajustes adicionales debo realizar? Entonces, uno de los temas, digamos que las entidades globales en su reporte de estados financieros del primer trimestre del año, es que la crisis no está impactando, digamos, tan a corto plazo esos estados financieros, en particular el deterioro, o sea, la provisión, para el primer trimestre del año. Entonces, en este caso, digamos, durante el año 2020, esto se irá reflejando pues a medida que avancemos, que veamos los efectos, también que, digamos, otras casuísticas, como por ejemplo el desarrollo de vacunas, eso va pues también a impactar como tal las prospecciones que nosotros tengamos sobre este estado financiero, que es pues la provisión. Entonces, los ajustes ad hoc o post modelo deben ser considerados en todas las evaluaciones futuras, ¿cierto?, de la provisión por deterioro que yo vaya a realizar. Es decir, que, digamos, en este caso yo puedo en este momento generar unos escenarios macroeconómicos futuros, ¿sí? Teniendo en cuenta obviamente toda la información de la que hablamos, pero eso debe ir siendo actualizado, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo voy a hacer una provisión, por ejemplo, voy a evaluar mi provisión de manera mensual, entonces yo puedo ir haciendo un seguimiento también a los escenarios que voy a ir incluyendo en cada ejercicio de provisión, realizando posibles ajustes ad hoc. También, digamos, en este caso, bajo juicios expertos, yo puedo ajustar mis escenarios prospectivos y también las ponderaciones de esos escenarios. Esto es sugerido algunas veces de que yo tenga unos pesos dinámicos a través de mis evaluaciones futuras de la provisión de los escenarios. No simplemente, digamos, tal vez una de las medidas que se están tomando es darle un peso, digamos, un poco mayor al escenario pesimista, obviamente sin sobrepasar el escenario esperado. El escenario esperado siempre tiene que ser el que tenga el mayor peso. Pero en este caso, ese escenario pesimista se puede tener, digamos, una reducción en ese peso a través del tiempo si yo veo una mejoría o, digamos, mis estudios económicos están dando de que la crisis está reduciéndose. ¿Listo? Entonces esos ajustes deben ser incluidos y son importantes. ¿Qué puedo aprovechar de mi anterior estimación? Entonces acá, digamos, a manera de ejemplo, si la anterior estimación que yo realicé de la provisión fue el 31 de diciembre de 2019, entonces, ¿qué puedo aprovechar de esa estimación? Todos los parámetros, digamos, que fueron calibrados
en ese momento, pues fueron, digamos, normalmente, en este caso, fueron calibrados con un periodo histórico de información del comportamiento de mi cartera, ¿sí? Y pues 3 meses que han transcurrido, digamos, desde esa calibración, no van a tener un peso, digamos, muy grande dentro de esa información histórica que yo utilice para, pues, digamos, calibrar mis parámetros. Como les decía, digamos, esto a corto plazo, las entidades a nivel global no se ha impactado tanto esta provisión por deterioro en el primer trimestre del 2020. Puedo aprovechar. Por ejemplo, un punto de partida puede ser considerar ese escenario pesimista que yo tenía en diciembre de 2019 o en mi anterior calibración. Entonces ese escenario pesimista podría ser considerado como escenario base o esperado para la estimación del corte de información actual, ¿sí? Entonces, normalmente si yo formulo los tres escenarios como lo veíamos hace un momento, del escenario alterno, digamos el pesimista y el optimista, entonces en este caso puedo tomar como punto de partida ese pesimista como base y generar un escenario, digamos, aún más ácido para el escenario pesimista, siempre teniendo en cuenta los pesos de los que hablábamos y la ponderación dentro del modelo. ¿Listo? Y también cómo impactan las medidas gubernamentales. Entonces esto como lo hemos reflejado pues a través de la exposición como tal al riesgo, es decir, digamos el saldo de las obligaciones que yo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? La serie de alivios que pues ha emitido, digamos como tal, alivios financieros, digamos que ha emitido el gobierno, eso va directamente, digamos, a reflejarse en un incremento subyacente en la provisión por deterioro por temas de valor presente, también digamos por ese periodo de gracia que se está otorgando en muchos créditos de estos 3 o 4 meses. Entonces eso va a verse impactado, digamos, directamente en el ICDEL con un incremento pues subyacente. Pero no solamente pues debemos tener en cuenta solamente la parte, digamos, de la exposición, sino también la parte de los otros parámetros de la probabilidad de default, de la loss given default, ¿cierto? De la PDI que llamamos acá, porque pues estos también, digamos, puede que resulte de que después de ese periodo de gracia, esos parámetros se vean impactados y, digamos, a corto plazo. Puede que el deterioro se reproduzca, digamos, posterior a ese periodo de gracia, porque la crisis tal vez no se haya minorado. Entonces, todas estas cosas, digamos, todos estos temas también tenemos que verlo reflejado, pues, de cierta forma, y eso es lo que vamos a hablar en la siguiente slide, que es el incremento significativo de riesgo de crédito. Para complementar a Ramiro, lo que comentábamos de los temas gubernamentales, tenemos que analizar también cuál es o sea, cómo estos temas gubernamentales tienen cierto alivio de pronto dentro de las probabilidades de incumplimiento que se manejen. No podemos únicamente centrarnos en temas macroeconómicos diciendo que de pronto el PIB el próximo año va a ser el -2%. De acuerdo, eso es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que a pesar que las personas van a tener un impacto por de pronto la no generación de ingresos por un tiempo, por la situación actual que se está viviendo, hay una serie de alivios que yo no debería estar castigando de forma muy alta mi cartera, bien sea cuentas por cobrar, bien sea cartera de créditos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no nos podemos únicamente basar de pronto en este momento en una data estadística eh, única, sino que debemos considerar todos los factores. Por eso es que Ramiro habla y lo repite bastante, son los escenarios ad hoc. Esos escenarios ad hoc son escenarios donde debo considerar varias variables, donde tengo que tener un consenso de expertos para poder hacer el análisis final. Eso es muy importante tenerlo en cuenta eh, para las estimaciones. Listo, de acuerdo. Entonces seguimos con este, digamos, elemento clave dentro de la medición del deterioro y es cómo identificar el incremento significativo de riesgo de crédito, pues en este contexto del COVID-19. Generalmente el tema del incremento significativo y pues que a su vez es utilizado para la clasificación por etapas de mi cartera, ¿cierto? En el tema de la estimación de la provisión. En este caso, digamos, es medido a través de indicadores como la altura de mora. Hay otras formas de medición. También yo tengo, por ejemplo, la comparación de los niveles de probabilidad de default entre el momento de originación y el momento en donde yo esté evaluando la provisión. Entonces, la idea es que, como por ejemplo la serie de alivios, no me van a permitir aumentar la altura de mora
de mis obligaciones porque por el alivio financiero, pues yo no tienen un periodo de gracia, entonces no me van a pagar, pero pues en este caso la altura de mora no va a incrementar. Entonces puede que un incremento del riesgo de crédito esté subyacente, aún así el cliente tenga 0 días de mora. ¿Sí? Entonces tengo que tener otras estrategias para poder medir ese incremento significativo del riesgo, sobre todo, digamos, en estos periodos, digamos, futuros, por la serie de medidas gubernamentales, en fin, por los escenarios macroeconómicos también tienen mucho que ver y pues, digamos, en este caso, vamos a ver cada una de esas estrategias. El análisis del impacto en provisión por migración colectiva entre etapas. Entonces, una buena oportunidad, digamos, de observar esos incrementos de riesgo es a través de ejercicios de impacto en el valor de la provisión. Por ejemplo, asumiendo de que hay una migración colectiva de todas las obligaciones de etapa uno a etapa 2 o etapa 3, en este caso si son deterioradas, y asumir que no existen, por ejemplo, movimientos de etapa uno a etapa 2 o 3, es decir, el escenario contrario. Y entonces esto, por todo el tema de alivios, pero pues la idea es que nosotros tengamos como un rango de entre qué puede variar mi provisión futura, ¿sí? Dependiendo de si todos los clientes son migrados a etapa 2, aún no evidencien, digamos, una señal anterior vista a través de indicadores como la altura de mora, ¿sí? O también el escenario contrario, de que yo tenga, digamos, de que no haya migración a etapa 2 o 3, sino que mis créditos que actualmente, o mis obligaciones que están actualmente en etapa uno permanecen en etapa uno, ¿sí? Esto nos da como una medición, ¿sí? Una aproximación de entre qué puede variar un rango, digamos, de entre qué y qué puede variar mi provisión. ¿Listo? Otra de las herramientas principales y que puede ser muy utilizada es los análisis de segmentaciones auxiliares, ¿sí? Normalmente, digamos, la segmentación que yo manejo para medir mi provisión puede ser, por ejemplo, por un tipo de producto o por tipo de cliente, ¿cierto? Los parámetros varían y pues la segmentación del riesgo de crédito es medida a través de, por ejemplo, esos triggers. Pero en estos casos, digamos, en este contexto del COVID, la crisis impacta de diferente manera a diferentes sectores de mi cartera. Digamos, en este caso, ya si yo tengo una cartera de clientes, ¿cierto? Entonces puede impactar a unos más que a otros, dependiendo del sector económico, por ejemplo, al que pertenezca. Entonces, la idea es realizar o generar una segmentación auxiliar, y llamémosla pues también temporal, ¿cierto? Para que, digamos, en estos periodos futuros donde se esté desarrollando la crisis, yo pueda separar mi cartera de tal forma que yo tenga los clientes a los que va a tener un mayor impacto la crisis económica, por ejemplo, por su sector económico, ¿cierto? Y a los clientes que, digamos, en este caso, tienen una continuidad en su riesgo de crédito, es decir, no se ven tan impactados por esa crisis. Porque de esta manera yo puedo tomar, digamos, por ejemplo, evaluar un ejercicio donde si yo detecté, digamos, mi población más vulnerable, llamémosla, a esa crisis, entonces yo a esos los puedo pasar a etapa 2 y realizar una provisión ya de pérdida, pues por deterioro, de manera lifetime, ¿cierto? De manera, digamos, a toda la vida remanente de esas obligaciones. Entonces, esta es una opción, digamos, de hacer esa segmentación auxiliar y realizar un seguimiento, digamos, durante el tiempo que yo crea, digamos, considerable. También tenemos un punto que es el análisis de impactos de los parámetros de la provisión. Entonces ya es a partir de información, por ejemplo, digamos, de benchmark, ¿cierto? Del mercado. Yo puedo saber, digamos, realizar unas proyecciones de cómo van a variar mis parámetros, que era lo que hablábamos hace un momento. Yo con indicadores de cartera, tal vez que también, digamos, a términos de juicio experto, yo puedo proyectar, ¿cierto? Puedo presupuestar. Yo también a su vez puedo trasladarlos a los parámetros directamente, como la probabilidad de default, también el nivel de recuperación de mi cartera que vaya a tener, ¿cierto? Que pues es medido a través de la loss given default. De esa manera yo también puedo impactar directamente los parámetros, no solamente irme por el riesgo, por el incremento del riesgo de crédito y la separación entre etapas, sino también por los parámetros directamente. Realizar proyecciones de la probabilidad de default en escenarios futuros. Y otras medidas, pues este era un tema que mencionamos también hace un momento, es que puede que también tenga que evaluar el posible escenario de que luego de los periodos de alivio, ¿sí? se presente un incremento significativo del riesgo de crédito en muchas obligaciones de mi cartera. Es decir, que se migren a etapa 2. Entonces, por eso es importante, digamos, este punto del análisis de impacto en provisión por migración colectiva entre etapas. De hecho, en la normativa, digamos, se refiere mucho a temas, digamos, por ejemplo, continuidad del negocio, de que yo pueda migrar esas obligaciones colectivamente a través de ciertos criterios como segmentación auxiliar a etapa 2 para evaluar ese posible impacto en provisión. Listo. Por último, entonces, ¿qué información debemos considerar o podemos considerar para la posible recalibración futura de los parámetros?
Entonces, si ya estamos en un escenario de, por ejemplo, a mediano plazo, ¿cierto? En septiembre, diciembre de 2020, entonces yo debo realizar una recalibración, una actualización de esos parámetros, de los parámetros que utilizo para el cálculo de la provisión. Entonces, ¿cuáles son como esas medidas que puedo ir evaluando para poder determinar qué información utilizar, qué información considero atípica, qué información pues puedo eliminar porque, digamos, está en un periodo de crisis, etcétera? Entonces la idea es realizar un seguimiento de indicadores de ese comportamiento de la cartera de obligaciones para pues determinar cuáles son los meses que yo consideraría típicos, por ejemplo, por el periodo de gracia que se está otorgando o por los picos de la crisis. También puedo hacer un seguimiento a las medidas por tomar por otras entidades a nivel global, ¿cierto? Por ejemplo, ya lo que publica, por ejemplo, la ECB de Europa, la IASB directamente, para esos futuros ejercicios de cálculo. Adición a la segmentación auxiliar generada, que fue lo que mencionamos hace un momento, porque esta va a ser una herramienta muy útil para saber si yo puedo, digamos, como reducir esas medidas, digamos, conservadoras de trasladar, digamos, ciertos clientes atapados, aún así no presenten una evidencia de deterioro, como por ejemplo vista a través de la altura de mora. También es de sensibilidad de los parámetros, como lo mencionábamos hace un momento, y ya pues finalmente una definición de los criterios para esa selección de información, que es lo que ya voy a utilizar en la recalibración de los parámetros en un corte de información futura. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos quedan 2 minutos, pero con esto yo creo que concluimos un poco lo que queríamos comentarles a ustedes. Ahorita acabo de ver una pregunta aquí en el chat de Lorena. La pregunta es: la evaluación de deterioro significativo de riesgo de crédito para cuentas por cobrar debe ser evaluada, analizado por un experto. Ese experto debe ser de riesgos. A ver, más que, o sea, la evaluación del deterioro, cuando hablamos de incrementos cuando estamos hablando de cuentas por cobrar, va a depender de la metodología que tú tengas para establecer las cuentas por cobrar. Si es una metodología, si es la metodología general, ahí es donde debes evaluar el incremento significativo. Si no tienes que, si tienes la metodología simplificada, por decirlo así, para este caso no es necesario evaluar el incremento significativo. Ahora, ¿qué sí tienes que tener en cuenta? Todo lo que comentó Ramiro desde el punto de vista macroeconómico, todo el tema de la data para desarrollar tus modelos, eh, para poder analizar si te has visto impactado por esta situación. Muy probablemente sí, pero teniendo en cuenta lo que comentábamos, el tema macroeconómico, el tema de los alivios del gobierno, y un poco al momento en que tú vayas a hacer el ajuste de tus modelos o de tus parámetros, tener en cuenta el tema de la información. Debe ser evaluada por un experto en riesgos. En general, pues me imagino, eso dependerá de cómo está, de cómo manejan a nivel general en cada entidad la cartera, y muy probablemente esto tendrá en cuenta ese grupo de personas que revisa la cartera. Digamos, entidades bancarias te diría que sí. En entidades del sector real hay algunas entidades que ya tienen una gestión de riesgo más avanzada, en otras de pronto no. No es que sea únicamente requerido esa evaluación por una persona, sino una persona que realmente conozca el comportamiento de sus clientes. Eduardo, hay otras dos preguntas de Carlos Morales y Rafael, creo que se parecen mucho. La de Carlos es, ¿este análisis se puede aplicar a anticipos otorgados? Y la de Rafael, ¿esto aplica también para deterioro de anticipos otorgados a terceros? Acá hay algo importante, y es que cuando hablamos de anticipos, normalmente yo no espero recibir un activo financiero de vuelta, sino espero recibir un servicio. Por lo tanto, los anticipos en general no deberían llevar un deterioro, ya que yo no puedo deteriorar un servicio, sino que a excepción que yo espere recibir que me devuelvan el dinero o me devuelvan un activo financiero. Como les dijimos, si en algún caso no respondimos alguna de las preguntas que nos enviaron, esta la estaremos respondiendo a través del correo. Muchísimas gracias por conectarse, y nosotros tenemos a las 11 otro webcast. Digamos, tenemos realmente otros webcasts que estamos manejando casi todos los días. Entonces, bienvenidos. Cualquier tema, estamos muy pendientes. Muchísimas gracias.